de su participación en este tercer sector. Bienvenido, Agustín, y bienvenido todos y todas. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todas y todos, buenos días. Hola Fernando, qué gusto verte acá también. Bueno, mi nombre es Agustín Landa, como lo dijo Oli, gracias por tus palabras. Simplemente decirles que me ha tocado ser desde director de una organización cuando tenía de 24 a prácticamente 38 años. Eh, Llegar a ella donde prácticamente estábamos tronados como organización económicamente y poderla sacar adelante. Y luego, pues también he formado parte de consejos de forma nacional e internacional y me ha tocado ver diferentes maneras de cómo se manejan los consejos y se alcanzan a hacer las cosas y que se adecuan a diferentes culturas también de cada uno de las realidades de estos consejeros, de estos organizaciones. Pero también he sido me ha tocado ser con otro grupo de personas, fundadores de varias organizaciones desde el cero, y entonces eso también me ha permitido entender cómo ir estableciendo parámetros para poder gestionar desde la presidencia o desde el ser consejero la gestión de la organización. Entonces, bueno, me ha tocado estar prácticamente en todos los lados. Este, eh, Desde ser presidente de alguna organización y ser fundador de ella, ser director, tener que responderle a consejos y también de ayudar a crearlos. Entonces, pues eso es lo que les puedo decir de mi experiencia. Lo que hoy vamos a hablar, vamos a tener esta sesión en esta sesión, dos sesiones. La primera, vamos a hablar del consejo, de lo que hace el consejo y cómo se forma un consejo, porque creo que es muy importante. Eh, Creo que la mayoría de los problemas que suceden en los consejos o en las organizaciones es porque el consejo no se creó como debería de ser. Se creó de una manera este, muchas veces basado en la amistad y no basado en lo que se quiere hacer y lograr desde la organización. Entonces vamos a empezar a platicar de qué son los consejeros, los consejos o los consejeros proactivos. Den un segundo y me organizo para poderles presentar. A ver. Ok, caray. Sale. Ya. Entonces, creo que ya pueden ver la presentación, ¿verdad? De consejos proactivos. Bueno, Ya se ve. vamos a platicar esto, cómo nos podemos convertir en un consejo proactivo. ¿Qué quiere decir proactivo primero? Un consejo proactivo es aquel que está tratando de prever hacia dónde va la organización y tomando acción al respecto, en lugar de responder, como creo que también sucede muchas veces, reactivamente a lo que está pasando en el entorno, pero no nada más en el entorno externo, sino también lo que está pasando hacia adentro de la organización. Hay veces que los consejos entramos o estamos en una organización porque la organización se está muriendo y entonces alguien nos pide que les ayudemos a sacarla adelante. Y entonces eso se debe porque desde mi punto de vista no hubo una proactividad adecuada al enfoque de la misión de la organización. Entonces, primero platiquemos qué es un consejo, porque es básico. ¿Qué es un consejo? Pues es eso, un grupo de individuos que se reúnen para asesorar, tomar decisiones o supervisar actividades específicas dentro de una organización. Y tenemos diferentes tipos de consejos. Hay el consejo administrativo, que ve la parte administrativa de la organización. Generalmente también se le llama consejo ejecutivo. Pero también hay consejo asesor donde nada más das asesoría, no tienes voz ni voto. Y digo, tienes voz, pero no voto, das tu punto de vista. Puede haber un consejo o comité específicamente de recursos humanos.
puede haber un consejo de procuración de fondos, un comité de procuración de fondos dentro de la organización, y así pueden haber otros. Pero también hay otras cosas, ahí puedes ser parte de un consejo comunitario que le puede, en una situación, puedes hablar frente a los que tienen que ejercer el poder o quienes tienen que tomar las decisiones desde tu punto de vista como parte de la comunidad. Entonces, hay muchos tipos de consejo, pero creo que la palabra es que estamos en la palabra de consejo. Damos consejo, eso es lo principal. No somos, y esto lo voy a mantener, les pido que lo mantengan en su propio cuestionamiento del proceso de la plática. Entonces, somos consejeros principalmente, no somos los operativos. Y quiero agarrar estas tres cosas que hablan, esto lo saqué del libro de Good to Great and the Social Sector, es un panfleto que escribió Jim Collins allá como por 2000, realmente fue antes del 2005, pero lo escribió, la publicación fue alrededor de ese tiempo. Jim Collins escribió dos libros que se han hecho famosos. Uno se llama Empresas que sobresalen, no, Empresas que perduran, que fue una investigación que hizo sobre la Bolsa de Valores de Estados Unidos y con dos parámetros principalmente. ¿Cuál han sido las empresas que han durado más de 15 años? Y luego, ¿cuáles son las empresas que han crecido más económicamente y han tenido una mejor eh, actuación en el valor de sus acciones en el tiempo, en esos 15 años? Y encontró un grupito muy pequeño de esas organizaciones que habían durado tanto tiempo, más de 15 años, pero que además habían ganado durante esos 15 años consistentemente recursos. Y sacó como 9 principios de eso. Me estoy agarrando 3 de ellos, de los que creo que se ajustan principalmente a lo que vamos a hablar hoy. A los otros 6 que existen, vale la pena que los busquen, o inclusive valdría la pena una plática completa de eso porque podemos ver las diferencias entre un consejo, entre una organización de la sociedad civil y una empresa. Generalmente cuando llegamos a las empresas, cuando llegamos a una organización de la sociedad civil, el marco que nos rige es el de las empresas, porque es el que más conocemos. Es el que generalmente invitamos a agentes de empresas a formar parte de nuestros consejos de organización de la sociedad civil. Sin embargo, hay varias cosas que son diferentes. Y yo lo he dicho varias veces, no pensemos que un consejo de una organización de la sociedad civil va a ser igual a un consejo de una empresa. Y hay roles y actuaciones diferentes. Y creo que lo primero es ver estos 5 diferentes tipos de cosas, o estos 3 cosas. En el sector empresarial, el definir y medir excelente es generalmente una métrica financiera que va asociada a un rendimiento acordado que se busca. Queremos crecer el 10%, queremos tener una utilidad neta del 5%, un netdita, etc. El dinero en este caso se convierte en una entrada, es decir, es lo que hace que el producto camine o que el negocio funcione, pero también es la salida. Entonces, la manera en que entra, el factor de medición es el mismo, desde que entra al sistema hasta que sale. Sin embargo, en el sector social tenemos 2 líneas de medición y esto es bien importante. La primera línea de medición es si necesitamos cumplir nuestra misión. Las fundaciones, las organizaciones de la sociedad se crearon para una misión, ¿sí? No para ganar dinero, como es en el sector empresarial. Entonces, la primera línea es, tengo que medirme la misión, lo cual a veces no es nada fácil medir si estamos cumpliendo la misión, sobre todo cuando la misión implica muchísimos años para poderla cumplir. Decir, por ejemplo, cuando yo trabajaba en niños de la calle, con los niños de la calle en Puebla, decir que un niño va a ser responsable y va a dejar de ser un niño en la calle, pero se va a convertir en un actor que sea de beneficio para la sociedad. No va a suceder la medición de esa misión en el primer año del niño. Eso va a suceder en la vida de 10 años que el niño está en la organización. Y luego, además, posiblemente otros 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que podamos volver a medir si eso sucedió. Cuando de verdad ya se está convirtiendo en un actor positivo en la comunidad. Entonces, no es la misma la misión y no es la misma entrada.
Entonces, el dinero es la otra línea de medición que tenemos en las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos dinero para poder hacer cosas. Entonces, no es nuestra misión, pero tenemos que tener recursos. Entonces, nos tenemos que medir permanentemente también la parte administrativa. Esto es desde mi punto de vista una de las grandes diferencias que hacen que un consejo de una fundación, de una organización, sea diferente al consejo de una empresa. Ahora las empresas hablan mucho del término propósito y hay toda una tesis de cómo si las empresas hubiera propósito podrían hacer más, etcétera. Efectivamente, pero ese propósito de todas maneras, en la mayoría de los casos, con algunas raras excepciones, están enfocados al beneficio económico de la organización, no al beneficio social. Una vez aquí en Monterrey, una plática que estuvo Michael Porter, pero hubo otro que yo creo que fue mucho mejor que Michael Porter, que se llama Kevin Tropani. Él platicaba la pirámide de toma de decisiones en la empresa en la que él dirigía, que él creó. Y él puso hasta arriba el bien de la comunidad y segundo, las ganancias económicas. Y curiosamente, a medida que hacía más bien a la comunidad, ganaba más dinero, porque entendía la comunidad, se dedicaba a los seguros y hacía cosas formidables. Pero bueno, entonces, la diferencia es que nosotros en el sector social tenemos menos métricas de rendimiento ampliamente acordadas, porque son además difíciles de medir y de ponernos de acuerdo, pero además el dinero es solo una entrada y no una salida, no es una medida del éxito, o sea, no nos medimos porque tenemos ahora millones de dólares en el endowment. Ese es uno de los factores, pero realmente la idea es cumplir la misión. Entonces, es una primera parte. El nivel 5 de liderazgo que le habla también Collins, habla de este nivel de liderazgo donde se va más allá, donde el líder es aquel que reconoce como suyos los errores y reconoce como parte del grupo los éxitos. Entonces, esto creo que también es una diferencia general en las organizaciones. Y ahorita, además, hay unas diferencias, porque en la estructura de gobierno y, y la jerarquía en las organizaciones empresariales es relativamente clara. Generalmente el director no se mete al área de ventas o no está como voluntario en el área de ventas y a la vez es el director, perdón, el presidente del consejo. Eh, hay, hay un poder ejecutivo concentrado y claro en el director y a menudo puede sustituir el uso del poder por la práctica de liderazgo. Es decir, con liderazgo pueden mover muchas cosas en las empresas y no nada más el poder. En las estructuras de gobierno de las organizaciones de la sociedad civil a veces está más mezclada y es más difícil porque eres un consejero, pero también eres un procurador de fondos a veces, con la organización. Eres consejero, pero también ayudas como voluntario. Y entonces eres consejero arriba, pero cuando eres voluntario te pones al servicio del encargado de esa actividad dentro de la organización. Entonces los roles son mezclados, son difuminados a veces, que nos hace difícil entender para algunos consejeros dónde estamos parados. Si ahorita soy voluntario, pues el que manda es el coordinador del área que está encargado de hacer las cosas. Yo soy un voluntario que me pongo a su servicio. Cuando estoy sentado en el consejo, tengo otra manera de ver las cosas. Ahí doy consejo. Entonces, es una gran diferencia. Eh, Generalmente, el liderazgo es más frecuente. Cuando aquí hablo de liderazgo y cuando Jim Collins habla de liderazgo o poder, es que en las organizaciones, en las empresas muchas veces el poder es posición, es por posición. Soy el vicepresidente o soy el vicerrector de desarrollo y bueno, tengo 5 áreas, tengo un poder en automático. Y para ser efectivo tendría que tener liderazgo, es decir, el liderar es conducir a otras personas a cumplir las metas y los objetivos que como grupo nos hemos puesto, no las que yo quiero nada más, como Agustín Landa, en el caso de ser vicerrector o vicepresidente de una empresa. En las organizaciones de la sociedad civil es más el uso del liderazgo moral que el liderazgo por poder, ¿sí? Y porque además tenemos voluntarios,
que pueden en algún momento decir, ya no quiero participar, y sin embargo tienes que meterlos y llevarlos a hacer las cosas. Nosotros mismos en los consejos de organizaciones somos también voluntarios. Entonces, no tenemos una acción per se, es decir, una acción física que me beneficie directamente a mí. Si yo soy miembro, vamos a poner, si yo soy miembro de una empresa, del consejo de una empresa, es muy probable que yo sea accionista de esa empresa. Entonces tengo un beneficio directo para mí. Curiosamente, en las organizaciones de la sociedad civil no, aunque tenemos un beneficio indirecto de mejorar nuestra comunidad, pero no directamente a mí. Y es más, y cuando sucede eso se ve muy mal visto. Inclusive lo pena el SAT o en México la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí hay otras diferencias. Nosotros nos tenemos que basar más en un liderazgo de servicio, en un liderazgo de moral, que en un liderazgo de poder. Y luego, creo, primero, ¿quién? Creo que esto es bien importante y creo que esto es una de las mayores faltantes que tenemos. Dice Collins, lo primero que tienes que hacer es conseguir las personas correctas que se van a subir contigo en el autobús. Consigue las personas correctas que se van a subir en el autobús. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que entrar en una verdadera reflexión. ¿Cuáles son las personas correctas para el autobús que queremos manejar, que en sí es aquel que lleva a cumplir la misión para la que estamos? En un consejo en el sector empresarial, utilizar las pasiones idealistas de las personas es más difícil, es más difícil. Y asegurar su pleno compromiso creativo que vaya más allá del dinero lo hace más difícil. Generalmente también en el sector empresarial tienen más recursos y entonces tienen recursos para mantener a un buen talento. Y también, por ende, es más fácil sacar del autobús a las personas equivocadas por su bajo rendimiento, ¿sí? Tanto del consejo como de la organización. Pero en los consejos del sector social, las personas que estamos ahí tenemos un mayor, considero que somos más idealistas, y entonces buscamos más cómo servir y tenemos un significado más allá del dinero. Nietzsche decía, había una frase de Nietzsche que decía, cuando una persona tiene un propósito, siempre encuentra el cómo. Es decir, el propósito es tan fuerte que nos ayuda a encontrar el cómo de las cosas. Sin embargo, también tenemos faltantes en el sector social. No tenemos a menudo los recursos suficientes para contratar o para poder retener al talento que necesitamos. Y entonces los sistemas de tenencia de esas personas y las dinámicas que tenemos con voluntarios, porque necesitamos traer voluntarios para hacer nuestro trabajo, complican que las personas que están equivocadas con nosotros en el autobús, las podamos bajar o quitar. Entonces, esto lo que quiero aquí principalmente mostrar, y especialmente mostrar a los directores, pero también mostrarle a los que son miembros del consejo, es que el ser consejero en una organización de la sociedad no es lo mismo que el ser consejero en una empresa, de la cual generalmente tenemos mayor referencias de cómo debe de ser, ¿sí? Inclusive, formamos a veces parte de empresas y nos invitan a ser parte de un consejo. Y entonces, les voy a decir, claro, una vez me pasó en una asesoría que estaba para una organización, cuando analizamos el tipo de consejo y evaluamos el consejo, nos dimos cuenta que todos los consejeros eran generales. Entonces eran muy buenos para la estrategia, pero no eran buenos para acompañar al director en hacer las cosas que se necesitaban, como pedir dinero o poner nombres de personas para pedir dinero o acompañarlo en una presentación fuera. Ellos eran generales, ¿sí? Entonces, los generales están en otro nivel, muy estratégicos, pero a veces en las organizaciones de la sociedad civil, no a veces, con mucha frecuencia se requiere que los consejeros también sean voluntarios y se mojen los pies. ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? Nada, ok.
Muy bien. Entonces, les sigo. Entonces, ¿cuál es la importancia del consejo en una organización? Legalmente y moralmente es el vínculo principal entre la comunidad y la institución. Es quienes son los receptores de la confianza de la comunidad y de la legitimidad que le da la comunidad a ese consejo, de lo que tienen, de que lo que deben de hacer, de lo que están haciendo, es importante y les dan la confianza de que lo hagan bien. Y por eso inclusive nos dan donativos. Entonces el consejo, desde mi punto de vista, es la piedra angular. Y muchas veces no lo vemos así. Creamos una organización y formamos parte de una organización como algo accesorio. Gracias por poner mi nombre, me queda bien en mi currículum. Qué padre que soy consejero de la universidad, qué padre que soy consejero del consejo cívico, qué padre que soy consejero de comunidad, qué padre que soy consejero de la universidad, etcétera, etcétera. Está muy padre, o de lo que sea, pero no entendemos a veces los consejeros que las decisiones que nosotros hacemos son únicas y que por eso somos la piedra angular. Y ahorita vamos a hablar por qué son únicas. El consejo es quien establece la visión, la misión y la dirección estratégica de la organización. Y esa es responsabilidad del consejo. Muchas veces podemos, bueno, en general sucede que le pedimos al director general o a la directora que empiece el proceso de planeación del consejo, de planeación de la organización. Claro, es quien está al día a día y sabe por dónde deben ir generalmente las cosas, pero quien al fin de cuentas lo autoriza y lo hace regla y lo hace ley y lo hace un seguimiento, es el consejo. También a veces nos encontramos con que el presidente del consejo es también el director de la organización o directora de la organización, lo cual también hace una dificultad porque es el mismo que se está diciendo a sí mismo lo que se tiene que autorizar. Entonces, el separar estos dos cargos en una organización creo que es fundamental para para el buen funcionamiento de la organización y para que la organización pueda permanecer en el tiempo, que no cuando el director fallezca o cuando se retire, la organización deje de existir. Y esto se tiene que planear con suficiente tiempo. Pero bueno, entonces el consejo establece la visión. Realmente primero es la misión. Aquí lo puse en orden equivocado. Primero es la misión y con eso se crea la organización. Luego la visión es dónde quiero estar en los próximos 5 años. O es una de las cosas que nos cuesta más trabajo hacer en las organizaciones. Me voy a meter un poquito lo de mañana. Una visión de 5 años es fundamental para la procuración de fondos, para poder decir al donante qué quiero cambiar en el tiempo, para poderle al decir cómo es que su donativo impacta. Sin embargo, es en lo que poco trabajamos. Y siempre además la visión la ponemos como queremos ser la institución referente en cuidado de niños de la calle en México. ¿Y eso qué más da? ¿Eso qué más da al sector el que seas un referente? Que otros te puedan conectar y contactar. Eso puede ser, pero ¿por qué perseguir eso como una visión? ¿Por qué no decir mejor, quiero pasar de 100 niños que atiendo anualmente a 500 niños que atiendo actualmente? Y quiero impactar 5 veces más en cantidad de niños. ¿Sí? Y es otra de las cualidades que no lo puse aquí, pero de lo que dice también Jim Collins. En las empresas hay mucho mayor ambición por lograr metas que en la sociedad civil, que tenemos mucho menos ambición por lograr más metas y crecer. Y eso creo que es un factor que nos limita enormemente. Nos sentimos cómodos cuando llegamos a ciertos niveles. Entonces no nos ponemos no nos ponemos metas más altas. Entonces, ¿por qué la visión no puede ser, voy a ayudar a crear 100 familias de esos niños que vivan, que ya no sean, que no provoquen niños de la calle por su desintegración, que tengan los valores para ser felices y los principios y las habilidades para hacerlo? O sea, ¿cuál es la visión que le estamos vendiendo? En otra organización que me tocó también apoyar en su procuración de fondos, decían, queremos becar a jóvenes para que terminen su carrera. Y yo decía, ¿y eso qué cambia? Va a terminar la carrera, va a agarrar el título, lo va a meter en el cajón. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Además, ¿cómo se siente
un donante que de verdaderamente está ayudando a crear ese sueño que estás teniendo a través de esa misión en la comunidad. Entonces, la visión tiene que ser no explicitada hacia nosotros, sino a la sociedad, quien es a quien queremos servir. Y la dirección estratégica de de la fundación, pues, de la organización, pues también la nombra el consejo. Y obviamente proporciona orientación sobre cómo alcanzar los objetivos. Fíjense, proporciona orientación, ¿sí? No dice que se mete a hacerlo. No dice que empieza a revisar el director todos los días sus actividades, ¿sí? No dice que gestiona. Esa es chamba del director. Y ahorita vamos a hablar las diferencias al ratito. Entonces, el consejo proporciona orientación sobre cómo alcanzar los objetivos. El consejo también aporta experiencias y asesoramiento para tomar decisiones o resolver retos. Y pueden ser también sus redes de contactos y sus recursos, que es parte de lo que proporciona un consejero. Y esto es súper importante. Aquí sí, gestiona los riesgos de la institución. Y esto es algo que muy pocas organizaciones hacemos. Verdaderamente ver cuáles son los riesgos que tiene la organización a alto nivel y medir y ver cómo los cuidamos y los gestionamos y los atendemos. Y podemos tomar el riesgo muy alto, pero concienzudamente. Entonces, gestionar los riesgos es algo que se nos olvida en las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué pasa si no cumplimos con tal cosa ante el SAT? ¿Qué pasa si de repente nuestro presidente, nuestro director se va a salir y ya tenemos reemplazos? ¿Qué pasa si no vamos a lograr las metas de procuración de fondos o de captación de recursos para este año? Necesitamos apretarnos. O sea, se nos olvida gestionar el riesgo y vamos muchas veces a las reuniones del consejo a ser informados por lo que está pasando, no para poder tomar las suficientes decisiones al respecto. Y la otra cosa que es muy específica de un consejo de organización de la sociedad civil, aportan reputación y credibilidad a la organización ante los inversionistas, estoy diciendo inversionistas que invierten, que donan dinero, a los socios, a los otros miembros que estamos dentro del consejo, a los empleados y en general al público, como lo decíamos antes. Entonces, estos son así como unas cuestiones básicas. Hay una persona que yo admiro mucho que se llama Robert Keith Greenleaf. Robert Greenleaf fue un empleado de AT&T por muchos años, cuando AT&T era la telefónica más grande de todos Estados Unidos y antes de que la forzaran a la separación por ser un monopolio prácticamente. Y él decía, y él escribió mucho sobre una actitud o una forma de liderazgo que se llama liderazgo de servicio o servant leadership, que ahora parece que le cambian muchos términos, le ponen liderazgo de trascendencia, liderazgo ontológico y otras cosas. Pero bueno, este señor le puso este nombre hace 1970 y tantos, ¿sí? Los que han leído a Stephen Covey o han leído a Peter Senge, los dos escriben sobre Robert Greenleaf, dicen, este libro va a ser de los más importantes en la época en la que estamos ahorita. Yo se los recomiendo, se llama Servant Leadership. Y él habla de esta parte en el consejo, cómo el consejo tiene una vocación de servicio y sirve, primero, tiene que tener una vocación de servicio, una actitud de servicio, pero lo que hace principalmente es sirviendo a través de liderar. Es decir, es la responsabilidad de ellos el liderar. Entonces, en eso es como ellos sirven. Entonces, dice, aunque los consejeros pueden no tener experiencia profesional o administrativa en la institución en particular, lo suyo, es decir, lo que ellos hacen, no es un juicio cualquiera, es algo único y se encuentra a la par en la importancia con cualquier otro veredicto o decisión dentro de la institución. Es fundamental lo que un consejo hace, ¿sí? Y es muy de ellos, es muy único esta parte. Entonces, el consejo es fundamental para una organización y de verdad le ponemos muy poca atención a un consejo como parte del proceso
o del proceso de llevar a una organización a ser exitosa. Ahora, ¿qué tienen? Esto es otro tema. En otro análisis que se hizo, sobre todo de universidades y de organizaciones, dijeron, bueno, a ver, ¿qué hacen los consejos, los grandes consejos, qué tienen en común? Y encontraron estas 5 cosas de actitud de un consejo. Primero, se responsabilizan a sí mismos y a la organización. Es decir, no le echan la culpa al director. Si el director está ahí es porque el consejo lo ha permitido que esté ahí. Entonces, lo primero es nos responsabilizamos nosotros con la mayor responsabilidad posible de lo que está pasando en la organización. Si nos engañaron y utilizaron dinero para otras cosas, es porque no tenemos tal vez los controles suficientes. Riesgos. Si perdimos la deducibilidad de impuestos, pues es porque tal vez no supimos meternos a tiempo en ver que se estuvieran cumpliendo las cosas. También parte de riesgo. Entonces, no le echamos la culpa al director. Somos nosotros primero los responsables. Entonces, eso es bien importante. ¿Sí? Y por ende también responsabilizan a la organización. Luego, los grandes consejos también son apasionados por la misión en la que está la organización. Y esto es muy importante. Ahorita vamos a hablar más adelante de las 7 T's que hacen las 7 T's de un consejero. Se han hablado mucho de las 3 T: talento, tesoro y tiempo. Bueno, en realidad yo creo que hay como 7 T's. Lo leí un día y dije, efectivamente, tienen que haber estas 7 T's, no nada más las 3 primeras. Entonces, uno de ellos es ser apasionados por la misión, porque hay un sentido de trascendencia alrededor de esa misión. Y lo que yo traigo a la mesa como miembro del consejo es darle trascendencia a las obras de esta organización y que trasciendan. Y esta es la manera en que yo también trasciendo, yo también me siento útil, yo también cumplo mi propósito, yo también cumplo mi propia misión de vida. ¿Ok? La otra cosa es que abren puertas a nuevos donantes. Los invitan a formar parte, a invertir en la organización, a dar su tiempo, sus 7 T's, ahorita les vamos a meter ellas, pero también principalmente su dinero. Y el dinero tiene una repercusión específica, que ahorita vamos a hablar cuando las 7 T's. ¿Qué significa el dar tesoro? Y generalmente los consejeros hacen un donativo muy especial. Dan su tiempo, su talento, también su tesoro, cosa que generalmente en los consejos de México nos salimos diciendo, no, es que ya te doy lo más importante, que es mi tiempo, o ya te doy lo que es más importante, que es mi talento. Bueno, si el dinero no es tan importante, pues ¿por qué no lo das? Pues es más fácil desprenderte del dinero, entonces. Pero en realidad el dinero es muy significativo, porque el dinero significa 3 cosas más, ¿sí? Significa el talento que le pusiste para ganarlo, que es el talento que le estás dando a la organización. Significa el tiempo que le pusiste para ganar ese dinero. Y además estás dejando de recibir el beneficio de ese dinero para ti que te gustaría hacer con él. Entonces, el dinero es muy importante. Y por eso hay organizaciones como la Fundación Kresge que no te dan dinero si el 100% de los miembros del consejo no están dando dinero. Y te dicen, porque si tú mismo en tu consejo no estás dando dinero, en la medida de tus capacidades, no estás dando dinero a tu propia organización a la que te sientes y dices que es importantísima para ti, no lo estás mostrando en los hechos, ¿sí? Entonces tienes que dar dinero en la medida de tus capacidades a tu propia organización en la que formas parte, en la medida de tus capacidades. Entonces, y eso también, interesantemente, en las mediciones que se han hecho en los consejeros exitosos, en los consejos exitosos, hace que cuando los consejeros dan su propio dinero, se sienten más en capacidad, más habilitados para pedir donativos a otro. Y me voy a regresar al tipo de empresa. Si yo empezara hoy una empresa nueva y yo le dijera a cualquiera de ustedes, oye, ¿quieres invertir en mi empresa? Mira, es que nos vamos a ser millonarios en 10 años porque este es el producto que vamos a vender y esto es lo que vamos a hacer y todo esto. Y me dicen ustedes, me parece muy bien el plan, me caes muy bien, Agustín, como director, se ve que eres entrón y todo. Y cuando les digo, bueno, ¿estás dispuesto
La Fundación Kresge. Me están preguntando, Katy, aquí una pregunta. ¿Cuál es la fundación? Eso le sucedió a la UDEM como un requisito para que la UDEM recibiera dinero de la Fundación Kresge. ¿Sí? Que el 100% de los consejeros de la UDEM aportaran recursos. Es un caso real. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, perdón, una pregunta de Katy. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, órale, métanle dinero a mi empresa? Y todos dicen, órale, Agustín, ¿ya cómo? ¿Cuánto le estás poniendo tú? Ah, no, yo nada más les voy a dar mi tiempo y mi talento y mi esfuerzo. No voy a cobrar por mucho tiempo, pero es todo mi esfuerzo y mi talento. Oye, a ver, tú no le arriesgas dinero ni de tu familia, ni algo. Pues espérame, y yo sí, pues ya cómo. Entonces, ¿cómo es que queremos que alguien nos done dinero en la organización si nosotros los consejeros no le ponemos dinero a nuestra organización? Ahora, voy a hacer otra cosa. Muchas veces me dirán, Agustín, es que yo sí le pongo dinero. Cuando me voy de viaje a un congreso en representación de la organización, yo le pongo dinero para pagarme los boletos de avión. Perfecto, contabilízalos. Contabilízalos y que la organización sepa que eso es parte del ser miembro del consejo y que si le tuviste que meter 10,000 pesos a ese viaje, que te costó, pero no se lo cobraste a la organización, que la organización lo sepa y que registre. Entonces dice, aquí están mis consejeros, sí le están poniendo dinero, ¿sí? Y registren. Entonces, ese es también a veces un tema de registro. No tenemos los medios adecuados para registrar, ¿sí? Pero cuando empiezas a cuestionarte de que yo también tengo que poner dinero, entonces, a ver, ponle. Por ejemplo, yo soy consultor. Yo vivo del tiempo que estoy enfrente de un cliente. Si no estoy enfrente de un cliente o no estoy trabajando para un cliente, yo estoy dejando de ganar dinero. ¿Sí? Entonces yo puedo contabilizar perfectamente las horas y mi aportación económica por las horas que estoy dejando de percibir de ingreso que estaría yo cobrándole a la organización por esa consultoría. ¿Sí? Pero de eso vivo. Cuando estaba en la UDEM, no, la UDEM pagaba mi salario y era parte de mi prestación como miembro de la UDEM, podría ayudar a otros, a veces inclusive en horas de trabajo. Está bien, eso era parte del rol. ¿Sí? Bueno, entonces, los buenos consejos abren puertas a nuevos donantes y hacen un regalo especial cada uno de ellos. Su enfoque es principalmente en cumplir la misión. Principalmente en cumplir la misión. Y sin embargo, en las juntas de consejo, a veces a lo que más tiempo le dedicamos es a la parte económica. ¿Cómo van los números de la organización? Marinela Servirge, que una vez escuché esto de ella, ese era el último punto de la agenda del día, cuando tenía reunión de consejo. Primero veían la misión, veían los programas, cómo estaban cumpliendo, medían todo lo que tenía con misión, y luego al final dejaban los 15, 20, 30 minutos finales de la junta, veían el tema económico. Nosotros generalmente estamos al revés. Iniciamos por el tema económico, nos llevamos 3/4 partes de la junta y luego hablamos de la misión y de los programas, si están cumpliendo o no están cumpliendo lo que hacemos. No es fácil instaurar esta mentalidad, sobre todo cuando estás en momentos de crisis, ¿verdad? Cuando los recursos no se están obteniendo. Pero hay que ser. Y luego la otra cosa muy importante es que los consejos hacen las preguntas difíciles por el bien de la organización, no para quedar bien con los demás, sino para poder mantener y poner claras las cosas en el consejo. A veces tan obvias que parezcan. Hay que hacer la pregunta para que quede establecida como una manera de ser y hacer en la organización, que no sea implícita, sino sea explícita. ¿Sí? Y hay veces que hay que hacer esas preguntas que son incómodas y cuestionar con todo respeto, con toda amabilidad y poniendo por encima de todo el bien de la organización. Pero hay que hacer las preguntas difíciles. Y entonces, ¿hasta ahí alguna duda? A ver, si me permiten, Sí, Agustín, Luis, adelante. gracias por esta intervención, es muy interesante. Lo primero que me surge es la duda de cómo mi pyme de reciente formación, somos Asociación Civil en Entrecanos, recién creada.
cómo buscamos consejeros, que al mismo tiempo ya sabemos que es plan con maña, donde hay que meter qué número de consejeros, dónde los buscamos, y aparte esperar que no solamente colaboren con eso de tiempo, talento, sino con el tesoro, ¿verdad? Esta me parece que es un poco cuesta arriba, y donde en nuestro caso somos apenas 4 socios los que estamos aportando y al mismo tiempo estamos fungiendo como consejeros porque hacemos todos entre 8 manos, ¿verdad? ¿Cómo se le hace? Incluso, y perdón la pregunta tan directa, ¿cómo se le hace para conseguir un Agustín Landa que nos venga a dar consejos, ¿verdad? Porque pues necesitamos a alguien que nos dirija, que nos dé rumbo. Gracias. Bueno, te voy a contestar la segunda más fácil. Uno es utilizar a ICO. ICO a veces me pide que les apoye y yo tengo las ganas de apoyar a las organizaciones. Entonces a veces puedo dar mi tiempo, a veces no, honestamente. Estoy siendo muy selectivo, pero ese es un camino, de poder ayudar. Y la otra es, bueno, pues que me puedan pagar y entonces pues puedo ayudar el consejo en ese sentido. Pero vámonos por el lado de los voluntarios primero y de ayudar, pues es a través de ICO creo que podemos ayudar. La segunda, la primera pregunta es, ¿cómo se le hace para encontrar a alguien o para saber un consejo así? Yo creo, ahorita vamos a entrar en ese proceso de creación de consejos, pero lo primero que creo, Luis, es preguntarnos dónde estamos parados y qué tipo de consejero necesitamos para la vida, para la situación actual de nuestra organización. Y son diferentes consejeros y diferentes habilidades y capacidades y actitudes de diferentes consejeros, tipos de consejeros según el estado de devolución que tiene la empresa. Entonces, como le pasa a la organización, perdón, es como le pasa a una empresa. Pues al principio, cuando estás iniciando la empresa, necesitas pues un emprendedor, alguien que emprenda, pero a veces ya el emprendedor llega a cierto punto que ya no es el que debe estar en la empresa. ¿Por qué? Porque le gusta seguir emprendiendo, a él le gusta crear cosas nuevas. Entonces necesitas a alguien que consolide, entonces necesitas un director diferente, un presidente diferente. Lo mismo pasa en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahorita nos vamos a meter a eso, ¿sí? Dame 10, 15 minutos y ahí vamos a entrar. ¿Ok? Gracias. Entonces, tomando las responsabilidades del consejo, vamos a ver cuál es su rol específicamente. Entonces, primero, la primera responsabilidad del consejo es establecer el rumbo estratégico de la organización. ¿Cómo? Primero determinas la misión y su propósito, su visión y aseguras una efectiva planeación. No quiere decir que la tengas que hacer tú, aseguras una efectiva planeación. El director tiene la responsabilidad de hacer esa planeación junto con su equipo, junto con otros asesores y consultores, o inclusive junto con el consejo, y ponerla a votación o a definición del consejo y aprobación del consejo, o cambio o adecuación por el consejo. Entonces, esta es la primera parte, es establecer el rumbo estratégico de la organización. Generalmente la misión se tiene desde el principio cuando nace la organización. ¿Para qué creas esto? ¿Por qué creemos? Porque queremos ayudar a niños, a jóvenes, porque queremos crear un ecosistema de filantropía en el Estado, etc. La otra responsabilidad es brindar aportes sustantivos a la realización de la misión y del trabajo. ¿Cómo? Incrementando el posicionamiento público de la organización. Es decir, yo como consejero tengo que hablar de la organización. Al momento de hablar de la organización también le estoy dando mi respaldo, ¿sí? Tengo que ayudar a que sea más presente en la comunidad, ¿sí? A veces nos cuesta porque algunos de nosotros estamos en 2, 3 organizaciones de consejeros y entonces, ¿de cuál hablo aquí? O ya no puedo hablar porque ya tengo tantas que ya no quiero que también me inviten. Entonces me quedo callado, ¿sí? Pues el consejero es muy importante ayudando a posicionar y sobre todo posicionar a la organización entre aquellos que tienen los medios económicos para apoyar la organización. Y la otra es pasarme de un consejero general, que puede estar al nivel de ser, como lo decía, general de división o general de la Armada acá arriba, a bajarme a ser tal vez coronel y capitán y meterme a hacer cosas en un comité y acompañar con mi expertise específica en ese comité, ¿sí?
Mi especialidad como Agustín Landa, porque me ha llevado la vida en eso, soy procurador de fondos. Pues generalmente en las organizaciones en las que estoy como miembro del consejo, formo parte del comité también de procuración de fondos para poder ayudar a organizar. Pero nunca vas a poder hacer las cosas si dentro de es decir, el comité va a funcionar tanto y cuanto el Consejo General marque la pauta de la importancia de ese comité. Entonces puede haber el comité de procuración de fondos, puede haber el comité de marketing, puede haber el comité de gobernanza, puede haber el comité de administración, puede haber el comité de inversión del fondo patrimonial de la organización, que es diferente al de administración desde mi punto de vista, porque tiene otras características. Puede ser el de riesgos, el comité de riesgos que se dedica a analizar los riesgos que tenga la organización. O sea, puedes hacer dentro de la organización diferentes comités y que te vayan ayudando. Y esta es una muy buena manera, además, de invitar a voluntarios que no son parte del consejo general o ejecutivo, pero sí son gente que puedes ir conociendo a través del comité, que tienen su expertise y que después pueden ser parte del comité general. Tienen que asegurar el liderazgo y la gestión idónea en la organización. Y lo primero, y Luis, esto es muy importante, es formar un consejo competente. Competente. Y eso quiere decir qué tipo de consejo necesito, qué tipo de habilidades necesito, qué tipo de actitud necesito, qué tipo de competencias necesita esta organización. Por ejemplo, una de las cosas que yo me siento muy, muy orgulloso, la verdad, muy orgulloso, es el Consejo de Comunidad de la Fundación Comunitaria Monterrey, de Nuevo León. ¿Y por qué me siento orgulloso? Porque pudimos, desde el principio, tomar una actitud de servicio y una actitud de humildad. Somos para servir a los donantes, a los inversionistas sociales. No somos la última cerveza del desierto. Somos para servir. Y eso hay otros que dicen, no, es que tu nombre debe de aparecer por todas partes para que te conozcan. Es mentira. Eso para mí es ego. Y creo que en comunidad lo tenemos muy claro. Y se ha posicionado comunidad en Nuevo León, como decir, aquí está la organización que está para ayudar a los inversionistas a mejorar sus maneras de dar dinero, de hacer, y también de acercarse en el servicio. Erika lo ha hecho muy bien, de acercarse en el servicio a las organizaciones, a ver cómo sí. Y el lema más fuerte que creo que tenemos es, cuando me dices que necesitas algo, yo te voy a decir cómo, perdón, la respuesta a la pregunta ¿cómo hacerlo? Es sí. Primero una actitud de servicio y luego vamos a ver el cómo. Pero primero te voy a decir que sí te quiero servir, que sí te quiero ayudar. ¿Sí? Entonces, y fue porque definimos en el consejo que la humildad era importante como una actitud. Entonces, cuando trajimos gente al consejo, buscábamos gente con esos valores de ser humildes, de ser de servicio, de que nos pudiéramos entender. Cuando estamos en una empresa, cuando en una empresa contratas gente, o generalmente contratan gente, si se fijan, en la declaración del perfil del puesto, se hablan de las habilidades y capacidades. Necesita saber Excel, necesita saber esto, necesita manejar equipos, necesita saber tal software, necesita saber ventas de estas metodologías, etcétera. Y generalmente, y sobre todo, bueno, generalmente se contrata a las personas por sus habilidades técnicas o sus capacidades y sus conocimientos técnicos. Pero si se dan cuenta cuando se les corre, cuando se les despide de la empresa, ¿por qué se van? ¿Por qué los despedimos? Porque no se llevaba bien con su equipo de trabajo, porque era misógeno, porque trataba a la gente con desprecio, porque principalmente habilidades suaves, que les llaman suaves, que en realidad son las más duras, las más difíciles de encontrar. Entonces, si eso no lo tenemos claro en el consejo, para poder trabajar como equipo, está bien difícil poder lograr. Entonces, no es, me voy a traer a Carlos Slim porque me va a poner, si acepta, su nombre va a ser importantísimo en el consejo. Mejor consigue un donativo de él
que te lo dé y luego dices, hasta Carlos Slim nos da su dinero. Ah, hijo, eso está más picudo que tenerlo ahí sentado a veces, porque es bien difícil para conseguir dinero de Carlos Slim. Entonces, por decir algo, ¿sí? Entonces, el ser un consejo competente no es nada más que tengas las habilidades técnicas necesarias, sino las habilidades sociales y de relacionamiento adecuadas para el momento en el que está la organización. El otro es asegurar el óptimo funcionamiento del consejo. Y este es un trabajo principalmente del presidente del consejo. Esta es la chamba más importante del presidente del consejo. Asegurar que el consejo funcione, que haga esas preguntas difíciles, que ponga sus contactos, que ponga su expertise, la gente que está en ese consejo. También aquí nos faltó es también asegurar el liderazgo y la gestión idónea de la organización a través del consejo, es hacer una evaluación propia del consejo cada año y autoevaluarse en lo personal como consejero y autoevaluarse como consejo. ¿Funcionamos o no funcionamos como consejo como debe ser? Entonces, aquí nos faltó para que la pongamos fuera después. Evaluar, así es, evaluando nuestra propia acción de consejo. Y luego, apoyando y evaluando al director ejecutivo. Y esto también es algo que a veces no hacemos formalmente. En comunidad, Erika Laviaga, que es una persona, yo le llamo kosher, que hace las cosas por el librito muy bien hechas. Y es además, cuida que las cosas se hagan muy bien. Nosotros, les platico, nosotros creo que cometimos un error cuando criamos comunidad. Comunidad, los 6 fundadores, entre ellos Erika, porque la invitamos como directora a ser fundadora también de la organización, y dado que ella participó en la fundación de la organización, ella es fundadora de la organización, pero también era miembro del consejo y directora. Y ella, con una honestidad y con un entendimiento muy claro, dijo, oigan, yo no puedo ser miembro del consejo. Yo necesito que ustedes me supervisen y me evalúen a mí con total libertad. Yo no puedo ser miembro del consejo y además directora. Me tienen que evaluar por separado para darle libertad al consejo a hacerlo. Y eso lo hizo Erika y presentó su renuncia al consejo formalmente. ¿Sí? Entonces, yo le aprecio mucho eso. Porque entonces nos dio a nosotros la oportunidad de verdaderamente evaluarla. Y esa evaluación la hacíamos, o bueno, la hace el consejo, yo no formo parte del consejo, la hace el consejo cada año, ¿sí? En una reunión de consejo donde se le pide a la directora salir del salón, del espacio físico, para poderle hacer su evaluación, en base a unos cuestionarios que se mandan a todos los consejeros y cada uno evalúa a Erika en la manera en que está actuando durante ese año. Y de esta manera tenemos un mecanismo de darle también retroalimentación y decirle cómo van haciendo y sucediendo las cosas. Y también de definir su incremento de sueldo. Ahí se define el incremento de sueldo de Erika. A diferencia del resto del equipo, ella define el incremento de sueldo del resto del equipo y lo aprueba el consejo. Pero su sueldo lo definimos nosotros como consejo, o lo definíamos. Yo cuando estaba en el consejo lo definíamos nosotros. Entonces eso nos daba esa libertad y esa exigencia. Y la otra es que monitoreando y exigiendo y fortaleciendo los programas y servicios que tenemos. Entonces, perdón, no aguanto las faltas a veces, sí se me va. Entonces, monitoreando y fortaleciendo los programas y servicios que tenemos en la organización. Es decir, ¿está cumpliendo este programa sus objetivos? ¿Está logrando hacer esto? ¿Esto es lo que acordamos? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? La otra parte, obvio, es que es asegurar la solidez financiera de la organización. Y el consejo, ¿cómo lo hace? Protegiendo los activos. ¿Dónde están? ¿Cómo se hacen uso de ellos? ¿Están adecuadamente? El que la asamblea sea la única que tenga el poder de dominio sobre los activos, etcétera.
asegurando recursos financieros adecuados. Y esto implica el buscar los donativos, el asegurar los servicios que damos y por los cuales cobramos, y asegurar también que cada miembro del consejo aporte. Aquí hay que ponerle Fer también, que cada consejero aporte su partecita también. ¿Sí? Entonces, de esa manera, aportando, también aseguramos la solidez financiera de nuestra organización. Y asegurar la integridad ética y legal. Y esto implica tener un manual, preocuparse desde el gobierno, desde la organización, de tener un manual de gobernanza, una claridad de conflicto de intereses, ser claros cuando vemos un conflicto de interés, a veces entre nosotros y la organización. Nosotros mismos poner primero por delante esa declaración de conflicto de interés y decir, oigan, pues fíjense que la organización tal está contratando a mi empresa o a una empresa en la que yo soy socio. Quiero decir que yo no voy a participar en la toma de decisiones, en la toma de decisión con respecto a eso, porque tengo interés. Yo soy socio de la empresa y además soy miembro del consejo, entonces me retiro en la toma de decisión. O, oigan, es que contraten a mi hijo porque es muy bueno, porque necesita trabajo. Pues tampoco. Entonces, ser claros en esta integridad ética y legal. Y principalmente es a través de tener un buen manual de gobernanza, un buen control de riesgos y también tener una política de conflicto de intereses clara y que nos aseguremos que el consejero lo tiene. Y ahora, por los cambios en el SAT, desde hace 3 años, también los 4, nos deberíamos de preocupar de saber dónde están nuestros consejeros y cómo están actuando en su vida privada para no poder dañar la reputación de la organización. Y bueno, ustedes saben que en el SAT ahora hay reglas de muy específicas con respecto sobre todo a las empresas fraudulentas o a las que hacen fraudes fiscales, que eso puede afectar seriamente a la organización en la que están, en las que forman parte y a las otras organizaciones que están. Entonces, esto es un tema de mucha profundidad. Bueno, hasta aquí alguna duda, al menos en esas básicas responsabilidades que estoy hablando y los roles que debe tener el consejo. ¿No? ¿Todo bien? Ok. A ver, ahí no sé si hay preguntas, Oli, si tienen ahí. Ah, ya fue lo que me preguntó Katy. Ok. Ahora, yo creo que esta es creencia mía, y creo que en un consejo de una organización de la sociedad civil, por este valor de altruismo y idealismo que tenemos, nos debemos de convertir más que en, en, en líderes, en servidores. Y servimos liderando, que es diferente, pero no somos líderes por ser líderes, sino porque servimos. Entonces, los quiero poner aquí algo de esto que he aprendido de Robert Greenleaf y de lo que Peter Senge también habla muy continuamente. ¿Cómo es esta filosofía de liderazgo? Está primero en este deseo de servir y que debe ser de una manera ética, práctica y significativamente. Es decir, servir implica meterle tiempo. No es dedicarle 1 hora cada 3 meses. Implica tiempo y esta es una característica que a veces nos olvida decirle a los consejeros. Es más, a veces hasta los engañamos y les decimos, no, hombre, no te apures, van a hacer una reunión cada 3 meses de 2 horas. No, mejor digámosle cómo son las cosas y qué se espera de él. Esa es otra de las cosas de un consejo proactivo y de un consejo exitoso. Es que a los consejeros se les dice, efectivamente, se les dice claramente lo que se esperan de ellos cuando eres consejero. Quiero que seas consejero porque las relaciones públicas que tienes, necesito que nos abras puertas. Y ya el consejero podrá tomar la decisión si quiere o no ser en base a eso. O quiero que aportes recursos, pero además nos ayudes a traer otros donantes. O te estoy invitando al consejo porque eres el mejor abogado, eres el abogado que conoce de esos temas y te queremos que nos des consejo, además de que aportes recursos, etcétera. O sea, tenemos que ser claros con nuestros consejeros. ¿Qué esperamos de ellos? Las estadísticas de investigación que se han hecho sobre esto es que cuando a un consejero se le escoge, no se le invita, o sea, a ver,
cuando se le escoge concienzudamente y se le dice el por qué lo estás invitando, ese consejero hace un compromiso de mayor nivel que un consejero que lo invita nada más. Ahí vas a ir aprendiendo, ahí vas a ir viendo, ¿sí? Entonces, parece que es contraintuitivo que si a un consejero le digo todo lo que espero de él, entonces no me va a aceptar y entonces me voy a quedar sin él. Y luego lo voy metiendo y entonces después se va a comprometer. Pues es como si, es que a veces el consejo, es como si le dices, es como cuando andamos de novios que creemos que cuando ya nos vamos a casar con la muchacha la vamos a cambiar. Pues ya sabemos que no va a pasar, ¿verdad? Sabemos, en realidad la vida es muy difícil. En eso, entonces, mejor escoge bien y pon tus condiciones de con quién quieres andar para que escojas bien en el futuro y no batalles. Entonces, mejor los acuerdos claros desde el principio. Entonces, yo creo que es lo mismo pasa con los consejeros. Aquel que te dice, no, yo no puedo entrarle con eso que me pides, perfecto. Te vas y te buscas otro. Y te dice, a eso sí le quiero entrar y estoy viendo la seriedad y hay un reto y en dónde quiero entrar. Entonces se compromete mayormente. Bueno, entonces, perdón, a veces agarro cositas de las presentaciones y me voy para la rama y luego regreso. Si es que ustedes díganme si me estoy yendo por la rama que no es la esta, pero bueno. La filosofía de liderazgo está basada en este deseo de servir, ¿ok? Y es significativamente en tiempo, esfuerzo y dinero. Deben de estar centrados en identificar y satisfacer las necesidades de la gente. Y esto va alineado totalmente con la misión de nuestras instituciones. Entonces, tal cual, ¿cuáles son las necesidades y cómo vamos a satisfacer nosotros desde esta organización esas necesidades de la comunidad? Pero luego también hacia adentro, a ver, ¿cuáles son las necesidades que tenemos internamente y cómo las vamos a satisfacer? ¿Cómo vamos a tener el mejor director que podamos tener? ¿Cómo vamos a lograr que este consejo sea el mejor consejo que podamos tener? ¿Cómo vamos a hacer para poder reclutar a las mejores personas que necesitamos? ¿Cómo vamos a cumplir éticamente los principios correctos de contratación y hacerlo? ¿Ok? Entonces, centrados en identificar y satisfacer necesidades, que esa es la misión. Tenemos que tener una escucha abierta y honesta para producir los programas, los productos o los servicios que la gente necesita más. No los que estamos a veces apegados nosotros. Y esto es bien difícil. Y luego, principalmente somos desarrolladores de personas, ¿sí? Entonces nos debemos de preocupar en el consejo cómo se está desarrollando las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas son las que hacen las cosas. No es el edificio el que hace las cosas. No es el dinero el que hace las cosas. Todo eso son facilitadores del trabajo de las personas, ¿sí? Entonces nos tenemos que centrar en las personas, en desarrollarlas. Una vez aprendí algo muy interesante, creo que fue don Lorenzo Servir, que decía, debemos de tener dos principios, el de la solidaridad y el de la subsidiariedad, ¿sí? Pero la subsidiariedad no es hacer lo que el otro puede hacer. Eso es subestimar a la persona. Eso es no ser respetuoso de la persona. Eso es no creer en las capacidades de la persona. Subsidiariedad es hacer o ayudar a que esa persona logre lo que ella puede hacer, ¿sí? Y creo que eso es muy importante en un concepto de líder-servidor o servidor-líder, es desarrollar a las personas en sus capacidades. Y eso implica exigir. Exigir por el bien de la organización, exigir por el bien de la persona. ¿Ok? Y lo que somos trustees. Trustees quiere decir aquellos que guardan la confianza. ¿Guardamos la confianza de quién? De la comunidad, del gobierno. Por eso nos da una deducibilidad de impuestos. Por eso la gente nos regala su dinero. Por eso la gente nos da su tiempo como voluntarios, ¿sí? Y por eso el consejo es la piedra angular de la organización. Un buen consejo asegura tener un buen director. Y luego el director podrá sobrepasar al consejo, como nos ha pasado en comunidad, creo. Erika nos ha sobrepasado, ¿sí? Y ha mantenido la organización por mucho más tiempo de lo que nosotros como consejeros somos parte de. Porque además nosotros como consejeros cambiamos y debemos de cambiar.
hay una cosa que yo guardo en mi cabeza que es más, esas empresas que decía Jim Collins, de esas empresas de 15 años que continuamente han mejorado sus números, cuando hizo también una tasa de renovación o de cambio del director ejecutivo, era de las más bajas. Generalmente habían vivido más de 10 o 12 años en la empresa. ¿Sí? Entonces, esto de estar cambiando consejeros o directores cada 2 años no lleva a ningún lado en la organización. ¿Sí? Tienen que pensar entonces en un director que pueda durar 10, 15 años. Y esto va mucho para ti, Luis. Si van a contratar a un consejero, a un director, piensen en un director que pueda durar al menos 5 a 7 años en la empresa, en la organización, desde el principio. ¿Sí? No que vaya a durar 2 o 3 años. ¿Sí? Que tenga ese poder de ser promotor, emprendedor, pero que también que pueda llevar a consolidar la organización. Esa es apreciación mía y idea mía, ¿eh? No lo puedo decir así fehacientemente, pero es parte de lo que encontró Jim Collins, es los directores de las empresas que se habían sostenido, algunos llevaban 30 años en la empresa, haciéndola crecer todos los años. Entonces, ahora sí vamos a entrar, Luis, a lo que tú preguntabas. Un consejo se debe formar estratégicamente. Debe tener al menos o cercanamente un abogado, alguien experto en finanzas y administración, que sepa de recursos humanos, alguien de otra organización que te ayude a incrementar la visión de tu propia organización, y todos deberían de tener alguna capacidad de relacionamiento o de conseguir donativos. ¿Sí? Yo digo que ahora se necesita, antes no tanto, pero un abogado, sí, claro que depende de qué tipo de organización. A veces lo puedes tener en el consejo, a veces no, pero lo necesitas tener cercano, un abogado, que muchas veces puede ser pro bono. Sí necesitas a alguien experto en finanzas y en tesorería y que a veces se mezcla la parte administrativa con finanzas y con recursos humanos. Pero, y tener alguien de otra organización ayuda a ver lo que está pasando en otro sector de la industria, de esa, y te dice, pues en nuestra organización estamos haciendo esto y está sucediendo esto, y entonces también la polinización cruzada es buena. ¿Ok? Pero todos deberían de tener alguna capacidad de relacionamiento o de conseguir donativos. Entonces, ¿cómo se crea un consejo? Aquí les presento un ciclo de construcción de un consejo. Que las 4 fases importantes son la reflexión, el recluta estratégicamente, involúcralos efectivamente y darles una revitalización del consejo de una forma intencional. O sea, forza a que el consejo se revitalice a través de los términos, de los tiempos que debe formar un consejo en el consejo. Entonces, vamos a empezar con el tema de reflexión. Entonces, la reflexión es primero, cuestiónate, ¿qué quieres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de consejero se necesita para ese momento? Y nosotros hemos realizado una matriz que nos ayuda en esto, en una matriz para crear y desarrollar un consejo. Y lo que haces es, ¿cuál sería lo que inicias? Aquí hay una serie de habilidades, habla de características de los miembros de un consejo, recursos, dice posibilidad de realizar donativos, ac acceso a recursos económicos, y hay una serie de cualidades que aquí tienes y las calificas del 1 al 5. Cada quien puede hacer su metodología. Esta es la metodología que yo he utilizado en algunos consejos que nos hemos metido a esto. Entonces, primero es, ¿cuál es el perfil del consejo ideal que debería tener mi organización? Y defines esas habilidades y cualidades. Y las pones aquí y las marcas. Pues sí, necesitan, nuestro consejo debe dar dinero y si quieres hasta le puedes poner del consejo. Lo bueno sería que saliera el 20% de los recursos de la institución. Perfecto. Acceso a otros, pues sí. Acceso a otras personas, etcétera. Los vas llenando y haces tu consejo. Y luego empiezas a agarrar prospectos con personas y los pones aquí arriba. Y dices, ok, Juan, ¿qué habilidades tiene Juan? Puede dar donativo, sí, pero no va a ser de los más fuertes, pero puede dar hasta acá. Bueno, paz, lo califico con un 4, no con un 5. Y así te vas calificando a las personas. Y entonces seleccionas y dices, ok,
Estas son las personas que necesito. Voy a invitar a estas y entonces les hace una invitación. Así es como lo hacemos en comunidad, más o menos, ¿sí? Analizamos y decimos, este consejo van a salir estas personas que le tocan salir, estamos perdiendo habilidad o capacidad en temas de comunicación o en procuración de fondos, entonces necesitamos que los que vengan sean un fuerte procurador de fondos que tenga fuertes relaciones, que nos ayude a entrar con otras personas. O necesitamos uno de finanzas y entonces en base a ese perfil buscamos y calificamos a las personas, ¿sí? Entonces, esta es una matriz que yo he desarrollado. Se las puedo pasar cuando quieran. Entonces, en base a eso te cuestionas y ese es el tipo de consejo. Pero si se dan cuenta, perdónenme, aquí también dice valores y cualidades humanas y valores. Y son 2 hojas de esto. Y ustedes pueden adecuarla. Le pongo, le quito lo que yo creo que sea necesario. Oli, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos bien, Agustín. Nos quedan 13 minutos todavía. ¡Ah! Vamos bien mal. Bueno, me voy más rápido. Ok. Entonces dices, ok, entonces ahora los identifico, los voy a cultivar y los voy a reclutar. Identificas y cultivas y reclutas estratégicamente. Y eso quiere decir hacer una investigación de las personas, ponerlas y analizarlas en un comité de invitación. En comunidad, cuando iniciamos comunidad, nos fuimos despacito invitando gente. No fue de, a tal y a tal y a tal. No. Entramos, empezamos a criar, éramos 3, invitamos cuarta Carmen, luego con Carmen ya le entendió el concepto y dijimos, ok, ahora qué necesitamos en base a lo que tenemos, invitamos a Francisco y luego con Francisco analizamos qué era lo que teníamos y luego dijimos, ok, ya estamos listos para buscar la directora de la institución y entonces hicimos búsqueda de perfiles y contratamos a Erika y ese fue el grupo fundador. Y luego, cuando necesitamos consejeros ya creados, dijimos, ok, ahora necesitamos uno más bueno en finanzas, invitamos a otro en finanzas. Y ahora necesitamos otro más bueno en recursos humanos o en mercadotecnia, en comunicación, invitamos a otro en mercadotecnia y comunicación. O sea, no fue a ver a quién invitamos, fue estratégicamente el proceso de invitación, ¿sí? Y a veces no conocíamos a esa persona. ¿Cómo llegamos a esa persona y le proponemos que queremos invitar? Entonces, bueno, identificamos, los cultivamos, fuimos a conocerlos, a saber de ellos, a hablar con ellos, qué es lo que estaba viendo, qué es, y luego los reclutábamos. Entonces, pides tu deseo. Entonces, lo primero es, pide el deseo. Muy bien, pide el deseo. Identifica las cualidades que el consejo debe tener. Determina las personas que cumplirán con ese perfil y su accesibilidad. Si tienen capacidad, luego a veces decimos, pues fulanito de tal, híjole, nada más que está en 5 consejos y viaja mucho, pues no va a poderle dedicar tiempo. Pues no va a poder. Entonces, pues déjalo, ni modo. No forces en la entrada de esa persona al consejo para que luego el consejo esté batallando. Y en ese proceso de cultivar y de conocer, identifica quién realmente se preocupa por tu causa, de esos consejeros. Quiénes se preocupan por la causa que estás haciendo. Quiénes de verdad esto les apasiona. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dicen ahorita, Agustín Landa, ¿quieres participar en mi organización de atención de niños de la calle? No, ya no. No voy a entrar. Ya entré ahí. Te puedo ayudar como consultor o como consejero esporádico, pero sentarme todos los días o todas las semanas a ver eso no. Entonces, yo estoy en Vía Educación. ¿Por qué? Porque estoy muy dispuesto a meterme en crear a través de la educación participación ciudadana. ¿Sí? Y eso es lo que me importa. Entonces, quiero que más gente participe. Entonces, a través de Vía Educación es donde yo estoy participando. A través de las fundaciones comunitarias también formo parte de eso y ahí voy a seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, y además mi tiempo no me da tanto para más. Entonces, y sí, trabajo con niños de la calle en Puebla, en la organización que yo trabajé. Soy consejero ahí, pero por amor a la camiseta, a los niños. No voy a entrar en ciertos temas. ¿Sí? Yo sé que no. Entonces, ¿es pasión para mí eso? No, te puedo ayudar, te puedo dar una plática, voy a estar a tu servicio, pero no me voy a sentir en la responsabilidad, no me voy a sentar en la responsabilidad de ser consejero. Asegúrate que puedan comprometerse y cultívalos si no es el momento adecuado. Tal vez en ese momento esa persona no puede. Entonces, tal vez mejor lo tienes ahí y lo invitas para otro después cuando ya haya dejado un cargo u otras cosas. ¿Sí? Entonces, luego pasas
al involucrar, bueno, aquí en el reclutamiento hay una manera de reclutar. Y la manera de reclutar es definir quién es la persona y quién va a hacer la invitación. A veces no es el presidente del consejo, a veces otro miembro del consejo o de la asamblea. Y es lo mismo que con los donativos. ¿Quién lo va a invitar? El que tenga la mayor cercanía con esa persona. El que, el que yo lo invite o el que la persona que lo invite sea de la confianza de esa persona a la que vas a invitar. ¿Y por qué? Porque si mi compadre, mi amigo o la persona que me está invitando la respeto, es más probable que acepte el cargo. ¿Sí? Y me comprometa. Y en ese reclutamiento también es, esto espero de ti. Te queremos a ti por esto, esto y esto. Esperamos que nos ayudes en estos temas, eso te estamos buscando. ¿Sí? Y donde siempre nos falla, en todos los consejos, es y queremos que hagas tu aportación mensual o anual también a la organización. En comunidad tenemos un acuerdo, consejero que entra, consejero que tiene que poner algo para la organización, en la medida de sus posibilidades. No son las grandes cantidades, pero sí podemos decir que en el consejo de comunidad se espera que el 100% de los consejeros aporten. Y hemos tenido diálogos donde algún consejero no está aportando y hemos estado en la posición de dejarlo ir, de que no renueve en sus 3 años. ¿Ok? Es más fácil hacerlo desde el principio que luego decir necesitan todos aportar. ¿Sí? Y entonces, la otra parte de consejos de alto rendimiento es, pues, oriéntalo, capacítalo, fórmalo, involúcralo, dale a conocer lo que estás haciendo, edúcalo del concepto, dale materiales a leer, dale seminarios, cosas que también él se pueda llevar al beneficio de su propia empresa o de su propia organización. Generalmente, cuando un consejero dejó de ir a juntas de consejo, es porque no le está sirviendo a él en nada esas juntas de consejo. Entonces, las juntas de consejo también deben de servir para el consejero. Mi suegro, que era director de materias primas en Vitro, me decía, yo en las juntas de consejo siempre tengo a alguien que nos viene a dar una plática de temas importantes 15, 20, 30 minutos iniciales. Y ese consejero sabe que venir a estas pláticas que yo consigo hace que algo se lleve para su empresa. Y eso hace que no falten y que estén involucrados. ¿Sí? Algo hay que aprender. ¿Sí? Y luego, evalúalo, rótalo, celebra con él. Entonces, para aprovechar los aportes de cada integrante es fundamental que pienses en cada uno individualmente, que los conozcas. Que no quieres decir todos son iguales y todos tienen que aportar aquí. Me sucedió en una organización que el presidente había dicho, para formar parte de este consejo tienen que poner 250,000 pesos al año. Y uno le dijo, chivas, ¿y por qué me dice que voy a poner? Si yo tal vez estoy dando más dinero y yo no puedo dar aquí 250, aquí tal vez puedo dar 100,000. No, está mal. No se corta por la misma. Entonces, el que debe pedir el dinero es el presidente a cada uno de sus consejeros, en la medida en que el consejero pueda. Entonces, también pensar en ti individualmente. Tú tienes esta habilidad, a ti te voy a pedir esto, ¿sí? Conversar individualmente con cada integrante. Y lo debe de hacer el presidente, pero también lo debe de hacer el director, porque el director también necesita de los consejeros para hacer su trabajo y los debe involucrar. Por ejemplo, son cosas que nos han fallado a veces en comunidad. Conocer a nuestros nuevos consejeros suficientemente para poder entrar, para poder mejorar su participación. Identificar acciones específicas que realizarán y realizar el seguimiento y o brindar el apoyo necesario a ese consejero, desde la dirección, desde un comité, desde el mismo presidente. Darles orientación adecuada, claridad sobre su rol y la forma de operar, reuniones sustantivas y bien conducidas, e información clara, interesante y oportuna. Me voy a ir un poquito más rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo y nos quedan 4 minutos. Y si no, voy a tener. Bueno, y luego evalúa, rota y celebra. ¿Y qué quiere decir esto? Evalúas el consejo. Ahí tengo 2 formatos de evaluación del consejo y del consejero también. Con mucho gusto se las puedo pasar para que lo
mejoren ustedes y si lo mejoran, pásenmelo de regreso para yo mejorar los míos. Y evaluar al consejo, ya les había dicho esto. Ahora, ¿qué son? Perdón, me voy a regresar a un punto porque esto es algo que no lo puse, pero es fundamental. Cuando hablamos de rota, un consejo donde los consejeros son eternos y están por 15, 20 años, desde yo diría de más de 10 años, se me hace fatal, porque llega un punto en donde ya no traes cosas nuevas a la mesa y donde estás dejando cosas nuevas afuera de la mesa por no traer gente. Entonces, tienen que tener términos los consejeros. 3 años con la posibilidad de renovarse 2 veces o una vez, pero tienen que tener términos. Muchos consejeros le ponen 2 años. Yo creo que muchos consejos le ponen 2 años. Desde mi punto de vista, 2 años es muy poco. Apenas están entendiendo lo que es la organización para poder verdaderamente contribuir. Tienes que pensar que el primer año generalmente te lo vas a pasar en orientar, involucrar y educar al consejero, ¿sí? Y acompañarlo aquí. Y ya para el segundo va a estar en capacidad de dar, de dar consejo adecuado. Para el tercero más. Y luego realmente los siguientes 3 donde ya le cortas carnita al consejero, ¿sí? Tan es así que nosotros mismos hemos cambiado nuestras leyes nacionales porque ya sabíamos que un presidente municipal de 3 años no jala. Pues igual, un consejero de 3 años no es suficiente, pero también les tienes que dar una oportunidad de salida. O tú tener una oportunidad de salida al pedirle, oye, no renueves, necesitamos cambiar el consejo porque necesitamos esto ahora, etcétera. Sí. Bueno, entonces esa es la otra parte, rotar al consejo con términos muy claros. Y nunca todo el consejo en el mismo año, por favor, nunca, porque también ha sucedido eso, ya se nos acabó el tiempo y va para afuera todo el consejo, y entonces invitas al consejo nuevo y entonces desde cero, totalmente de cero, ¿verdad? Entonces tampoco. Entonces, ¿qué debe de proveer un consejero a su institución? Tiempo, obvio, y tiempo significativo, no 1 hora y media cada 3 meses. Eso ya es para un consejo muy establecido, para una organización muy establecida. Cuando estás empezando una organización, requiere meterle un titipuchal de tiempo. ¿Sí? Nosotros, me acuerdo en comunidad, nos juntábamos todos los lunes, 2 horas y media, pero luego además por email, porque no había WhatsApp todavía, por email habíamos un montón de juntas y dábamos seguimiento a cosas. O sea, nosotros le metíamos 4 horas a la semana, al menos. Y si eras presidente, le tenías que meter más. Al menos a la semana, a cuando estábamos naciendo con comunidad. Y todavía, yo creo que hasta hace, no sé, 2019, le bajaron los ritmos de juntas de una mensual a una cada mes y medio o 2. Ya no me sé cuál es el ritmo, pero sí. Ok. Me pregunta Nancy que si considero que la transición escalonada entre las personas integrantes es fundamental para el sano ambiente y desarrollo del consejo. Sí, totalmente, pero también para la sostenibilidad de la organización y también para apoyar al director, porque si un día le cambias todo, el consejo de golpe y porraza, pues va a venir un nuevo consejo, ¿sí? Un nuevo consejo sin saber, y entonces le van a cargar la mano al director, o el director se vuelve en el tirano de la institución, porque es el único que sabe. Entonces, tiempo ya lo dijimos, talento. Bueno, te voy a traer porque tienes un talento, y te voy a invitar porque tienes algo que aportarle en tu conocimiento, en tu cultura, en tu manera de ser a este comité, a este consejo. Tesoro, dinero. Te invito también para que le pongas dinero. Y ya dije lo importante que es cuando un consejero le pone dinero. Y porque el tesoro implica el tiempo y el talento, más el sacrificio de no utilizar ese dinero en algo que a mí me gustaría. Entonces, el dinero es mentira. No sé, no entiendo yo por qué los latinoamericanos desvaloramos el dinero. Pero al fin de cuentas, y nada más lo desvaloramos en el habla, ¿sí? Pero no lo ponemos en realidad en la importancia y decir, a ver, necesitamos ir por dinero, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena que pensemos eso en nuestra organización. Y digamos, a ver, el dinero es necesario, es un medio, pero es necesario. Como decían las monjitas del Christus Muguerza, no money, no mission. ¿Sí? No me quiero ir a esa exageración porque es mentira.
A veces las misiones se cumplen sin el dinero, luego el dinero viene, ¿sí? Pero no puede estar primero el dinero que la misión. La misión es la razón para poder conseguir dinero, ¿sí? Credibilidad, perdón, trascendencia. Me apasiona la obra en la que estoy, me gusta en la que estoy, y yo, Agustín Landa, a través de esta obra, trasciendo. Me siento de servicio. Y cuando yo hablo trasciendo es que me siento que cumplo mi misión. Que si los demás me ven, que hoy qué buena persona y qué bárbaro, qué ejemplo, eso es otra cosa. Sí, eso puede ser ego y puede ser, pero la trascendencia, a mí no me gusta eso, es que estoy planeando en qué voy a dejar mi legado. Porque tengo que dejar un legado que otros conozcan. No, güey, pues hazlo. Ya solo se dará a conocer tu legado. Por sí, solo trae su propia energía. Entonces, ¿cuál es mi trascendencia? ¿En cómo quiero trascender yo? Conmigo, en mi satisfacción de decir, hice algo y logré algo. Credibilidad. Traer un consejero a la mesa, tal persona es porque esa persona le da credibilidad a la obra al poner su nombre en un cierto círculo de personas con las que él se relaciona. Entonces, cuando estás invitando a alguien al consejo, no lo estás invitando puramente a él. Estás invitando también a esa esfera a la que él tiene acceso, a esa esfera a la que también le interesa que sepan de ti, ¿sí? De esa organización. Conexiones, ties. Y testimonio. El consejero tiene que ser embajador, dar testimonio de lo que está sucediendo en la organización. Entonces, las 7 T's en inglés son time, talent, treasure, transcendency, trust, ties, and testimony. ¿Sí? Por eso son las 7 T's, porque están en inglés, las 7 T's. ¿Ok? No las he encontrado en español, dices que, bueno. Y aquí empezábamos a hablar cuáles son las diferencias del consejo y la administración. Pero ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Oli? Ya sí, Agustín. ¿Mañana le continuamos o alguien tendría oportunidad de quedarnos unos minutos más? Yo no puedo, lamentablemente, Ok, tampoco. Perdón. muy bien. A ver, déjame checar mi agenda. Sí, Agustín. Tú nos dices. Y perdónenme que puedo 10 minutos más. Sí puedo 10 minutos más. Y, Excelente. y ¿Alguien perdónenme tendría algo? que me pase en esto porque me emociona y empiezo a poner muchos ejemplos. Gracias, Agustín. ¿Le seguimos 10 minutos más? ¿O lo dejamos Sí, para mañana? Ok, le seguimos. Ok. le seguimos. Ahora, los consejeros, ¿cómo apoyan al personal de la institución? Primero, mantienen una línea de mando. Y esto es bien especial, porque la línea de mando es consejo, presidente del consejo, director institucional y luego equipo institucional. Generalmente es así. Ahora estamos entrando en otros modelos de relacionamiento y en las organizaciones de la sociedad civil se quiere hacer mucho esta democracia en todas las cosas. Y yo a veces lo veo falso y difícil de hacer, ¿sí? No digo que no se puedan aplicar principios de escucha, principios de evaluación, de dónde estamos, qué es lo que la organización quiere, qué es lo que se está sucediendo. Pero hay veces que el consejo tiene que tomar decisiones que no son agradables. Y el director también tiene que tomar a veces decisiones que no son agradables. ¿Sí? A veces son las menos. Si tienes un buen trabajo con el equipo, a veces son las menos y son realmente muy pocas cuando un director tiene que tomar decisiones que no están consensadas con su equipo o con el presidente. Pero lo que sí les puedo decir es que el presidente no es el centro del consejo. Lo repito, el presidente no es el centro del consejo. Si no existiera consejo, no existiría presidente, ¿verdad? Entonces, el presidente sirve al consejo y es uno de los principios de líder servidor. El presidente sirve al consejo, no el consejo le sirve al presidente. Hemos llevado 80 años de caudillismo, no más, 100 años de caudillismo en este país.
donde el caudillo es el líder que dice por dónde, y tenemos como esa idea en nuestra cabeza y en nuestro imaginario colectivo de que el líder es el que nos va a salvar, el líder es el Mesías, y sea AMLO, sea Samuel, sea el Papa, siempre creemos que el líder es el que nos va a salvar. Bueno, pues curiosamente no habría esos líderes si no habría país, si no habría Congreso, si no habría ciudadanos, si no hubiera iglesia, pues tampoco el Papa existiría como Papa, ¿verdad? Entonces, lo importante es en este sentido la organización, que marcan una línea muy, muy importante, cierto, pero tiene que estar en razón del servicio. Entonces, el primer trabajo del presidente de un consejo es servir, es el staff de su consejo. Y cuando se toma una decisión de consejo, no es la decisión del director, del presidente. El presidente es el que sirve de canal para comunicar la decisión a la operación de la institución. Si soy dueño de la organización, la cual en nuestros casos ninguno somos dueños porque además no nos los permite la ley, ¿sí? No lo podemos hacer. ¿Sí? Si soy dueño de mi empresa, bueno, pues sí, tal vez soy presidente y director al mismo tiempo, pues yo mismo me voy a decir las cosas a mí mismo y tengo un consejo para que me dé consejo, pero realmente el que manda de mi empresa soy yo. Y muchas veces así se entiende en una empresa. En una organización de la sociedad no, porque somos de utilidad pública y por eso tenemos deducibilidad de impuestos. Y estamos para el bien de la comunidad, no para el bien de nosotros solamente, y no para el bien del presidente. Entonces, el presidente es el staff del consejo y ayuda a mantener la línea de mando de consejo a la operación. Y lo que comunica son las resoluciones del consejo, no las definiciones del presidente. Eso, se lo digo, y es un paradigma que nos tenemos que cuestionar todo el tiempo. El consejo, los consejeros apoyan al personal a discutir ideas y formar metas a largo plazo. Es decir, profundizar en aquellas cosas que a veces los miembros del equipo no alcanzan a ver porque están metidos ahí. Y esa es otra de las cualidades de un consejo. El consejo, al no estar metido todo el tiempo en la operación, puede ver otras cosas alrededor y puede ayudar a poner perspectiva a las cosas. ¿Sí? Pero también tiene que ser lo suficientemente humilde el consejo para escuchar lo que está viviendo el equipo y ayudarle a ver desde otra perspectiva las cosas. Entonces, los consejeros apoyan también a planificar las estrategias, a diseñar programas para lograr la misión, a diseñar, a proponer ideas de recaudación de fondos, a garantizar la implementación de programas de gestión de riesgos, la implementación, a que se lleven a cabo, asegurar que los logros sean reconocidos y documentados y promover la organización. Entonces, aquí sí me voy a quedar ya, porque ya nos vamos a meter al rol del presidente del consejo y mejor, o bueno, se las muestro y luego si quieren, no. Bueno, ya me metí, no, las dejamos para las siguientes, ¿sí? Celina hace una pregunta. ¿Recomendarías que los consejeros firmasen una carta de compromiso al inicio al aceptar la invitación de integrante a un consejo en donde se establezca su rol, sus objetivos, sus límites? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y eso debería ser parte del manual del consejero. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Tenemos otro comentario, otra pregunta, Agustín. Luis Garza dice, gracias, muy interesante y de gran aprendizaje esta mañana. ¿Vamos a compartir el video? Sí, les haremos llegar la grabación. Muchas gracias, Agustín. Muy interesante todo. Qué bueno, me da gusto que les sirva. Gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Un abrazo, mañana nos vemos. Mañana, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias y felicidades, que estén muy bien. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.